Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este final de temporada de Voces Clínicas. Para este evento que hemos titulado Clínica y Epistemología, nos acompaña todo el elenco que a lo largo de estos episodios estuvo charlando con nosotros, intercambiando ideas. Y justamente la dinámica del día de hoy va a ser que entre todos podamos construir algo alrededor de uno de los temas que de una forma en cada uno de los puntos se fue tocando. Y es el asunto de la epistemología. Entonces, este encuentro va a girar en torno a dos preguntas bastante básicas, me parece, para que podamos hablar sobre este tema. Cada uno de los invitados va a tener 10 minutos por cada pregunta para exponer su argumento. Y al final, bueno, vamos a tener un breve intercambio para que podamos ir construyendo entre todos algo de conocimiento por aquí. Entonces, si les parece, vamos a colocar en la mesa la primera pregunta. Vamos a empezar por saber, por lo menos desde la postura de cada uno, qué se entiende por epistemología y por qué de alguna forma es un tema que influye en la práctica clínica. Entonces, abro el micrófono para nuestro primer invitado, Alejandro Segura. Él es terapeuta, actualmente trabajando en Guadalajara. Me gustaría entonces que pudieras empezar con tu argumento, Alejandro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias, Iván, por generar este tipo de espacios. La verdad es que es un placer estar aquí. Y claro, la pregunta es básica, la respuesta creo que es compleja. Así que voy a tratar de dilucidar lo mejor posible mi postura, ¿sí? Hay que entender que desde la historia de la filosofía, desde Platón, ya se distinguían dos conceptos fundamentales. Uno es doxa y otro es episteme, que después viene entonces la concepción o la noción de epistemología. ¿Qué era la doxa para Platón? Para Platón era la creencia o la opinión, lo que hoy conocemos como la subjetividad. Y la episteme para Platón era el conocimiento. Y desde la antigua Grecia ya los filósofos pensaban en un conocimiento que fuera objetivo y universal. Claro que esto se ha cuestionado a lo largo de la historia, si realmente podemos alcanzar un conocimiento objetivo y universal. Así que filósofos posteriores, tal es el caso de los teoricistas como Karl Popper y discípulos como lo puede ser Thomas Kuhn, Irm Lakatos, Feyerabend, sobre todo esa línea que es desde donde yo parto para hacer epistemología, pues dicen que no se puede realmente alcanzar la verdad absoluta, pero sí que hay teorías, hay conceptualizaciones del mundo que pueden ser más veríficas que otras, que pueden ser verosímiles, diría Popper. ¿Qué quiere decir esto? Que alcanzan un rango mayor de explicación en tanto en cuanto a los fenómenos del mundo para poder entenderlo y entonces intervenir en él. Ojo con esta palabra, intervenir. Cuando hablamos de intervenir, ya entramos nosotros como psicoterapeutas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el psicólogo, el psicoterapeuta, la persona que hace praxis clínica en este caso? Primero, tiene que tener en cuenta que debe de partir de principios. Y estos principios se obtienen solamente mediante la investigación, mediante el conocimiento o la pretensión de conocimiento del mundo. Específicamente, nosotros no nos dedicamos a conocer todo el mundo, sino, digámoslo así, la psique humana, quien quiere enfocarse en el comportamiento, o en lo que llaman mente también, como de donde quieran partir. El punto es que nos enfocamos en la actividad psíquica del individuo, ¿ok? Dicho esto, nuestro campo de estudio nos invita a tener una buena teoría para poder intervenir de la mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, yo ahorita mismo comienzo a teorizar algo que sería totalmente absurdo, digamos que tenemos un pequeño ratón en la cabeza que es el que hace que todo funcione, o sea, un roedor. O sea, esto puede llegar a ser absurdo, por supuesto.
Evidentemente mi postura teórica me va a llevar al fracaso si yo trato de intervenir psicoterapéuticamente. Así que, ¿por qué es tan importante la epistemología? Bueno, epistemología pues es el tratado de la episteme y el tratado de la episteme es el tratado del conocimiento. ¿Por qué es tan importante el tratado del conocimiento para nosotros como psicoterapeutas? Pues para tener una teoría adecuada a la realidad y entonces intervenir de la mejor manera. La diferencia entre la doxa y el episteme en nuestro campo es que la doxa te puede llevar al fracaso. Y esto lo estamos viviendo actualmente con influencers en TikTok, en Instagram, que desde su opinión tratan de atender problemáticas que son complejas, que son de índole psicológica. Ahí es un ejemplo de doxa de lo que puede pasar. Por ejemplo, ¿qué es lo que le dicen a una persona que está deprimida? Oye, sonríe, la vida es bella, ¿no? Aquí no pasa nada, lo tienes todo. O sea, muy cliché. Deja de lamentarte. O sea, eso es doxa, es una opinión. ¿Y por qué es tan poco efectiva? Porque la persona lo está haciendo desde una no comprensión de los fenómenos psicológicos. Pero ¿por qué nosotros sí somos efectivos? Bueno, porque nosotros nos dedicamos, bueno, aquí en México son 4 años, 4 años y medio ya últimamente, para estudiar psicología. Después, si quieres un máster, una maestría, puede llegar a ser hasta 2 años o más. No sé en otros países, pero aquí en México más o menos son los estándares. Nos dedicamos a prepararnos teóricamente para poder intervenir con una persona que está teniendo un malestar psíquico. Así que, si me van siguiendo, mi tesis es la siguiente. Tenemos que ser conscientes de la epistemología para poder tomar teorías adecuadas. Cuando digo teorías es porque el teoricismo jamás te va a decir que una teoría es verdadera. Es verosímil. Es la teoría que es eficaz en su momento. Si me van siguiendo es conocer a partir de una teoría los fenómenos psicológicos. Después, ahora sí intervienes, ahora sí te mueves. Es como metafóricamente explorar, digámoslo así, un bosque. Primero conoces las rutas, los caminos para no perderte, igual nosotros. El conocimiento es explorar y la técnica es ahora sí actuar. Es decir, que ahora sí sabes qué pregunta hacer, sabes qué técnica de la psicología o del psicoanálisis vas a aplicar para que entonces vayas encauzando a tu paciente a tu objetivo psicoterapéutico. Ahora sí lo sabes, porque ya estudiaste lo teórico. Y después terminamos con lo que yo llamo la solución de problemas, que aquí se confunde mucho, bastante, porque la gente sobreentiende que los problemas los deciden la sociedad. No, un problema es el que tiene el paciente. Que el paciente tenga un malestar, claro. La vida en gran medida es sufrimiento, pero digamos, hay malestares que realmente pueden incapacitar a alguien para llevar una vida de calidad. Entonces, aquí no se trata de solucionar los problemas que alguien piensa que es un problema, no, que el propio paciente considera que es un problema. Esa es mi triada para entender cómo la epistemología se relaciona con la aplicación en psicoterapia. Conoces los fenómenos psicológicos. Dos, tienes técnicas que afortunadamente, pues, grandes maestros de la psicología, pues ya implementaron, ¿no? Y después tienes un resultado. Y en el mejor de los casos, el resultado, pues, es la mejora constante del paciente, sea cual sea tu objetivo psicoterapéutico. Creo que eso está en discusión, porque hay al menos 5 grandes fuerzas en psicología. Está en discusión hacia dónde llevar al paciente. Desde mi punto de vista, o a mi juicio, o mi conclusión provisional, es que hay un bienestar óptimo para el ser humano. Y esto lo podemos entender incluso fuera de la psicología. Los budistas le llaman nirvana, Camus le llama aceptar lo absurdo, y algunos le llamamos salud mental. Pero más o menos es lo mismo, con algunos matices de diferencia.
El punto es que sí hay un bienestar óptimo y me parece que nosotros como psicoterapeutas, a partir del uso teórico, podemos llevar a los pacientes a ese estado. Yo les compartí a algunos alumnos en alguna ocasión. Claro, Un minuto, cuando vale. la carrera. ¿Perdón? Ok. Un minuto, es- amigo. ok, estoy cerrando, ¿eh? Les compartí a algunos alumnos. Sabemos que para muchos las clases más teóricas pueden ser las más pesadas. Yo les compartía, tenemos que entender la teoría en psicología como el poder abstraer las herramientas necesarias para hacer la diferencia entre hacer un corte y hacer una cirugía, que son dos cosas muy diferentes. Cuando te provees de teoría, la metáfora es esa, eres un cirujano, sabes qué hacer. Con eso cierro esa primera pregunta. Perfecto, creo que ya van saliendo algunos temas bastante importantes que ir abordando, tanto como actualidad, como de alguna forma la propia producción de este tipo de conceptos. Pero ahora le cedo entonces la palabra al terapeuta Daniel Ramírez para que también pueda empezar a compartirnos un poco su visión de este problema. Hola, buenas noches. Bueno, primeramente una disculpa, tengo unos pequeños problemas técnicos, de ahí que no prenda la cámara en esta ocasión. Ahora, con respecto a la pregunta sobre la importancia de la epistemología dentro del tema clínico, en un primer momento es comprender que justamente bueno, lo que el compañero decía hace un momento, la epistemología en un concepto eh, simple, pues básicamente es el entendimiento de la situación, un poco de la realidad o de las creencias de algunas personas. Aquí lo importante a resaltar, especialmente para la cuestión de la práctica clínica, pues tiene que ver con esta parte de qué es lo que vamos a comprender. Muchas veces se da el malentendido de que el psicólogo, el terapeuta, el psicoanalista únicamente está para entender o escuchar al paciente, darle cierta retroalimentación y no pasar de ahí, o incluso nada más el ofrecerle como la solución a sus problemas. En ocasiones hay quienes caen en esta trampa y precisamente solo se mantienen en esta ideología de te doy una solución al problema que me estás presentando y sigue adelante. No obstante, va mucho más allá de eso, puesto que si solo nos centramos en conocer cuál es la problemática que que trae al paciente a consulta en este momento, no vamos a comprender qué es lo que está motivando a que se repita una situación o que incluso se mantenga en la misma. Un poco, pues aquí ya sería incluso el concepto principal con respecto a lo que sería el cognitivo conductual. Básicamente, existe un estímulo que te está reforzando la repetición de una acción o la repetición de una idea, ¿no? Como no conoces o no hay un entendimiento previo de qué fue lo que te metió en este círculo vicioso, entonces muchas veces ya no sabes si esto que te metió fue algo bueno o algo malo, o a lo mejor una causa de casualidad. ¿Sí? Quizás ni siquiera te diste cuenta de en qué momento sucedió, hasta que ya fue demasiado tarde y ya estabas dando la décima vuelta. Un poco aquí también lo que es importante y claramente pues ya se estaba mencionando es esta situación de cómo se va a guiar entonces el proceso terapéutico. El proceso nuevamente se maneja mucho en la idea de es para sanar, para ayudar al paciente. Y esa es también una situación muy conflictiva, sobre todo para todos los que nos mantenemos en esta línea terapéutica. La idea del sanar, ¿no? Muchas personas tienden
a contemplarla como la meta final. Ya terminé mi proceso porque ya sané, aunque realmente, siendo honestos y hasta cierto punto bastante críticos, nadie en esta línea llega a sanar, simplemente llegamos a comprender y, y modificar un poco el entendimiento de lo que sería nuestra realidad de forma individual. Sobre esta misma línea, entonces, el hecho de que podamos comprender más allá de lo que significa la epistemología es comprender qué puntos son importantes para el proceso terapéutico de comprender y cuál es la finalidad de comprender todo esto que se va a ir cuestionando. Entonces, quizás un poco breve, pero de forma concisa, esa sería como mi postura con respecto a la primera pregunta planteada. Ok, parece que de alguna forma lo que intentas construir ya va más aterrizado, no solamente a la práctica, sino ya tomando una postura dentro de las mismas escuelas clínicas. Por lo tanto, es bastante interesante empezar a escuchar un poquito cómo se empiezan a mover estas escuelas dentro de la forma en cómo podemos empezar a concebir este fenómeno. Entonces, para continuar con esta conversación, tenemos ahora a Gustavo, sociólogo y terapeuta. ¿Qué tal, Gustavo? Abrimos micrófono contigo. Gracias, Iván. Bueno, primero agradezco el espacio y felicito por este trabajo que has mantenido hasta el día de hoy y que has elaborado con mucho esfuerzo. Y también felicito a todos los integrantes de este grupo por el apoyo y vamos, la apertura a este tipo de actividades como es el debate. Pues bueno, sin más, yo le entro directo al tema, apoyándome un poco de ambas participaciones, tanto de Alejandro como de Daniel, pero particularmente me inclino más a la línea de Alejandro. Y sí, parto de la idea también de que la epistemología es una parte de la filosofía, eso no hay que olvidarlo, porque todo conocimiento, todo conocimiento, así sea científico, no científico, doxa, no doxa, tiene un fundamento filosófico. Es decir, todos los seres humanos, decía Antonio Gramsci, tienen una concepción del mundo. Weltanschauung le llamaban los alemanes, es decir, una visión del mundo, una cosmovisión. Todos en algún momento de nuestra vida, cualquier ser humano se ha hecho la pregunta de quién soy, qué hago aquí, a dónde voy, qué sentido tiene la vida, y en ese momento pues ya está ejerciendo una parte de la facultad de la razón, que es el filosofar. Y entonces la epistemología es esa parte, digamos, ya trabajada, ya educada, incluso ya disciplinada de la filosofía, que se aboca al estudio del conocimiento. Es decir, la epistemología es el saber del saber, ¿no? ¿Cómo sé que lo que yo sé es verdad, ¿no? Y aquí sí difiero un poco de Alejandro, porque yo creo que sí, porque si no sería imposible distinguir lo verdadero de lo falso, sí hay verdades, ¿no? Y en tanto que hay verdades, o más bien una de las características de la verdad es que es absoluta, ¿no? Eh, no lo digo yo solamente, eso está justamente desde Platón, cuando Platón pone en contradicción a Protágoras en su célebre diálogo que lleva por título El nombre del sofista, cuando Protágoras quiere relativizar la verdad, ¿no? Si recordamos palabras más, palabras menos, de Platón, dice lo siguiente: la verdad no existe, la verdad es relativa, etcétera, etcétera, que es muy lo de lo posmoderno, lo de la época. La verdad no existe, ¿no? Bueno, pero para que la verdad no exista, esto que yo estoy diciendo tiene que ser verdad, ¿no?
por lo tanto estoy en una contradicción. Es decir, el que dice que la verdad no existe se separa de este horizonte para que entonces se tendría que asumir como el amo absoluto, ¿no? La verdad no existe, solamente esta verdad absoluta que yo estoy diciendo de que la verdad no existe, por lo tanto, solito se contradice y cae en una contradicción elemental de la filosofía y de la lógica en general, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una verdad, es metafísica en ese sentido, por lo tanto, no es empírica, ¿no? No se puede conocer la verdad con los sentidos, eso es trabajado por toda la historia de la filosofía. Por lo tanto, necesitamos otra herramienta de la facultad de pensar para poder conocer eso llamado verdad. ¿Ah? Entonces, con esta base, yo propongo también la siguiente tesis. La epistemología que se ocupa en la clínica tiene que ver necesariamente con un momento histórico y también político con el que se está escuchando al paciente, analizante, cliente o lo que se quiera trabajar en la dimensión que se quiera trabajar, ¿no? Porque la pregunta que planteas, Iván, pues es la clínica, ¿no? No es la clínica psicoanalítica en particular, sino creo que se habla de las clínicas que puede posibilitar esto. Pero yo me aboco al trabajo clínico psicoanalítico para decir que efectivamente la escucha, es decir, el oído del psicoanalista en particular, y podría decir que el oído del clínico en general, está atravesado por una dimensión política de la época, ¿no? Evidentemente, en la antigua Grecia ya había cura por la palabra, ¿no? Había catarsis, un concepto, una categoría aristotélica que se utilizaba en el teatro griego, pero ¿qué le da sentido a la escucha psicoanalítica en la modernidad? Pues bueno, lo que le da sentido a esa escucha, pues es la creación o invento, si ustedes quieren, del descubrimiento bienes, que es el inconsciente, ¿no? Y ahí sí creo que incluso hasta Popper estaría de acuerdo en esto, el inconsciente es abstracto. No se puede demostrar empíricamente, ni con datos, ni con gráficas, ni con estadísticas, ni con nada medible, aunque Freud lo intentó, no se puede medir el inconsciente. No es tangible, por lo tanto, no se revela a los sentidos, ¿no? Y ahí trato de compendiar estas dos cosas que voy diciendo. Por lo tanto, solamente es comprensible, ahí sí, la epistemología tiene que ver con la comprensión, solamente es comprensible, los fenómenos inconscientes son comprensibles para el pensamiento abstracto, es decir, para la razón. Y en ese sentido, la clínica psicoanalítica sí creo que se distingue de todas las demás clínicas por una razón, porque el psicoanálisis, y hago alusión a un librito muy chiquito así que publicó hace algunos años Juan David Nacio, el psicoanálisis sí cura. Psicoanálisis cura. Distinto justamente al sanar de la medicina, distinto al aliviar de las otras terapias, ¿no? Entonces el psicoanálisis cura. Cura en el sentido latino de la palabra, que es cuidado, ¿no? Cuidado de sí. Por lo tanto, el psicoanalista o el terapeuta en general que está escuchando a otro sujeto, justamente para poder distinguir esto es sufrimiento y esto no, necesitamos una red de categorías que me permita saber lo que está diciendo el otro y no solamente captar sonidos, ¿no? Como sí lo harían los animales. Ustedes saben que los animales, pues simplemente captan sonidos, ¿no? No entienden, no comprenden la forma de las palabras ni el sentido significativo de las palabras. Por lo tanto, el psicoanalista tiene un marco conceptual desde el cual escucha. Para decir lo que decía un poco Daniel también, orientar la cura, orientar el tratamiento, orientar la intervención, necesariamente tiene un marco conceptual
desde el donde dice, en este momento hago es canción, ¿no? Si es lacaniano. En este momento hago preguntas que pueda el analizante llevar a la interpretación de su sueño, ¿no? Entonces, ese saber ya está atravesado por una epistemología, por lo tanto está atravesado, como sostengo en esta tesis, por una dimensión política de esta realidad. Es decir, ya está vinculado a una parte práctica de la vida en común, ¿no? Es decir, está ensamblado en una red de conexiones que le permite al analista deducir o inducir o comprender, etcétera, etcétera, todos estos fenómenos que el analizante o el paciente le dice, ¿no? Por lo tanto, para que no se vuelva simplemente un griterío o un cruce de sonidos entre el analista y el analizante, tiene que haber un marco conceptual, ¿no? Previamente trabajado, previamente fabricado, ¿no? Y pues ese marco conceptual trae necesariamente palabras, vocales, abecedarios, trae fonética ya construida, es decir, no inventamos el idioma y por lo tanto, pues no inventamos el lenguaje. En ese sentido, pues utilizamos las palabras, ¿no? En nuestro caso, en México, pues utilizamos palabras, abecedarios, estructura fonética y sintáctica europea, ¿no? Es decir, hablamos un lenguaje español, un idioma español. Por lo tanto, la comprensión de los fenómenos es europea. No puede ser de otra forma porque estamos atravesados por esta comprensión del mundo europeo, ¿no? Ya somos el resultado de este despliegue de Europa que llegó hasta acá, ¿no? Me interrumpo un poco ya en tiempo. Ok, cierro con eso, entonces somos europeos y escuchamos europeamente. Gracias, Iván. Bien, parece que por aquí ya se va creando dos formas de entender esta situación a partir del tema de la verdad. Me parece que ya empiezan a ponerse en juego las visiones clínicas que tenemos aquí en la mesa. Pero bueno, para continuar entonces abriendo un poco más este diálogo, paso la palabra a Suriel Cruz, terapeuta, para que también nos pueda compartir esta forma de entender los fenómenos clínicos. Hola, buenas noches a todos. Charlie, gracias por el espacio y también felicitarte por él. Y bueno, Charlie es la misma persona que Iván, que acaba de agradecer Gus y no sé, pienso que desde ahí puedo empezar, ¿no? Es curioso, te conocen como Iván, yo te conozco como Charlie y creo que esto obedece al lugar desde el cual estamos parados o desde el cual ha sido construida nuestra experiencia. Y digo, voy apuntalando hacia esto porque creo que justamente pues tiene que ver con todo esto lo que estamos conversando acerca de la epistemología. Vaya, ya 3 personas hablaron antes de mí, creo que dar una definición más, pues no sería tanto el objetivo, ¿no? Llenarlos a ustedes de 6, 7 definiciones de lo que es la epistemología. Y entonces más bien quisiera ir por otro lugar, más bien hacia una reflexión y una invitación que va dentro de la misma, ¿no? Y entonces tenemos la pregunta, ¿por qué es un tema influyente en el mundo clínico la epistemología, ¿no? Y bueno, por acá nuevamente Alejandro ya nos invitaba a reflexionar acerca de ella a través de unas definiciones, las cuales pues vaya, estoy de acuerdo con él, me parecen muy puntuales. Y entonces mi punto al que voy es cuál es mi postura frente a esta epistemología. Es decir, cuál va a ser mi epistemología dentro del área clínica, vaya, es el tema del cual estamos hablando. Entonces, sí me gustaría apuntalar quizás a que cada uno de nosotros va a tener una epistemología diferente, ¿no? Quizás hay los que converjan en algunos modelos, podrá ser similar, pero, por ejemplo, yo, conozco a Patty, conozco a Charlie, sé que manejan una epistemología en específico, yo prefiero trabajar desde las prácticas narrativas y entonces entiendo que mi epistemología va a ser otra, ¿no? Y entonces esa es la primera reflexión e invitación a que hago, poder reflexionar a cuál va a ser mi epistemología. Alejandro decía una frase bien importante que me gustó, saber dónde estamos parados antes de movernos.
¿no? Y creo que para poder entender la epistemología esto va a ser necesario. Sí, puedo estar en un bosque y antes de moverme en este bosque, frente, para atrás, derecha, izquierda, diagonal, saber dónde estoy parado para saber también hacia dónde me voy a mover. Si no, podríamos caer en esta parte de ser como los conocidos todólogos, que dicen, bueno, pues yo no soy de un modelo en específico, ¿no? Yo pues ocupo una técnica de acá y de otra de acá y ahí mi feeling me va diciendo. Y bueno, capaz que algo les funciona con la persona con la cual estén colaborando, pero no estarán siguiendo una epistemología. ¿No? ¿Qué habrá funcionado? ¿Quién sabe? Pero como tal no podríamos decir que fue la técnica, porque si no se conoce la epistemología desde la cual viene esta, pues no se conoce desde el lugar donde estoy parado y los objetivos, intenciones y todo lo que está atrás para poder hacerla, ¿no? Entonces, esa va siendo la invitación. ¿Cuál es mi epistemología y dónde estoy parado? Nuevamente, yo les compartí acá, yo soy pues, psicólogo desde las prácticas narrativas. Entonces, entiendo que yo, por lo menos desde mi postura, soy una práctica postmoderna, vengo un poco del estructuralismo y ya estoy más de un parado en el postestructuralismo, ¿no? Esto pues parecían ser palabras muy rimbombantes que suenan bien en este espacio y órale, ¿no? Soy un montón, pero más que eso, va a ser la visión que yo tenga al momento con el mundo y con las personas con las cuales voy a colaborar. ¿Qué me va a diferenciar a mí, alguien que practica la narrativa, de alguien que practica el psicoanálisis, de una persona que practica el humanismo? Bueno, justamente este postestructuralismo me va a invitar a tener esta visualización. Y para esto me gustaría recuperar algunos puntos de los colegas que hayan hablado, sin, pues bueno, aclarando antes que la intención pues no es justamente debatir en un punto de correcto, incorrecto, bueno, mejor, sino más bien diferenciando eso, que son lugares diferentes de los cuales estamos parados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí escuchaba palabras como sanar, curar, un colega, si no me equivoco, Gustavo, perdone si ahí no, si confundí un nombre, pero me parece que sí fue Gustavo, decía, ¿no? El psicoanálisis sí, sí cura, ¿no? Y por acá, eso pues podría tener mucha relevancia dentro de toda su epistemología. Dentro de la narrativa, a mí la palabra curar no me daría mucho sentido, porque justamente este postestructuralismo me invitará más bien a reconocer ejercicios de poder, una vinculación horizontal con las personas con las cuales colaboro. Yo entenderé que mi papel con ellos no va a ser curar o que la narrativa no va a ser curar, sino ayudar a transitar a esa persona la problemática por la cual está pasando y que llegue a un punto donde esto ya no sea problemático y pueda estar parado en una nueva narración, ¿no? Por decir lo mínimo. Entonces, esta diferencia nuevamente, sin marcar bueno, malo, mejor o peor, cuál es mejor, etcétera, simplemente dejémoslo que son diferentes y buscarán cosas diferentes porque su epistemología les está diciendo cosas diferentes. La mía me estará diciendo otra cosa. Entonces, por esto es influyente en el mundo clínico. Nuevamente, como decía Ale, ¿no? Saber dónde estoy parado antes de moverme, ¿no? Alguien que a lo mejor podría hablar acerca de, pues, de la narrativa superficialmente y que dije, bueno, pues la narrativa es hacer cuentitos, ¿no? Será hacer cartas. Bueno, será una persona que no conocerá la epistemología de la narrativa. De ahí nuevamente la importancia. También por acá se planteaban ciertas preguntas sobre, pues, preguntas parecían que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿qué hago? ¿Cuál es mi papel en el mundo? Bueno, para resolver estas preguntas nuevamente, ¿desde qué lugar estoy parado? ¿Cuál va a ser mi epistemología? A mí la narrativa me indicará seguir un cierto camino, ¿no? A mí, nuevamente asociándolo con estos puntos que hablaban acerca de la verdad, sobre una verdad absoluta, sobre una verdad relativa, a mí la epistemología narrativa me dirá que yo no puedo hablar de la verdad sin hablar de los ejercicios de poder que estén alrededor de esta, ¿no? Yo tendré que reconocerlos, tendré que ubicarlos y saber cómo estos ejercicios de poder están influyendo en este reconocimiento de la verdad, ¿no? A lo mejor por ahí una verdad clínica acerca de las personas que sufren diabetes, que sufren alcoholismo, será una. La narrativa me dirá, bueno, esta persona no es alcohólica, tiene una relación con el alcoholismo y a través de una colaboración es que podemos desenmarañar esta relación, reconocer estos ejercicios de poder y hacer un cambio de narrativa, utilizar cierto tipo de técnica, cierto tipo de posicionamiento para poder trabajar con ella. Entonces, pues,
Creo que esa es mi respuesta de por qué es un tema influyente en el mundo clínico, por qué es importante, por qué es influyente, porque nos dirá cómo ver, cómo escuchar, cómo movernos, cómo actuar. Será diferente para cada uno de nosotros dependiendo de cuál sea nuestra epistemología. Entonces, yo creo que pues cualesquiera que sea la nuestra, justamente para no ser un todólogo o hacerlo desde el feeling, pues tendría que ser una epistemología consciente, ¿no? Estar consciente de ella, saber que tiene un porqué y que no es algo que pues yo simplemente dije, ay, me lo inventé ahorita y esta es la nueva técnica de Suriel y ya la acabo de bautizar. Entonces, más bien esa sería mi invitación y pues hasta aquí mi intervención. Perfecto, parece que de alguna manera ya estamos encontrando un puente entre la verdad y la epistemología que nos permite de alguna forma abrir este debate, abrir desde dónde podemos empezar a encontrar estos puntos sobre la verdad y poder crear justamente un tipo de método que se ajuste a esa forma en la cual se está entendiendo la verdad. Por lo menos es lo que se está moviendo un poquito cuando vamos hablando de todo esto, pero para poder continuar con la dinámica del día de hoy, bueno, el capítulo del día de hoy en realidad, cedo la palabra a Sebastián Mas, terapeuta, para que nos comparta desde su postura algo sobre este tema.